Mucha paz. Sigamos gozándonos siempre en la presencia del gran Padre, amor, verdad, luz y belleza. Siempre, siempre confiando en que Él está en control de todo. El Padre Eterno habita en nuestra mente como esa maravillosa chispa divina, ese controlador de nuestros pensamientos y el que nos lleva también a este maravilloso recorrido donde algún día, dentro de mucho tiempo, en el no tiempo, podremos ya ser uno plenamente con Él. Y siempre dando las gracias al Maestro Divino que nos enseña todas estas revelaciones, a los portadores de la verdad, estos seres angelicales maravillosos que también están trabajando y han trabajado arduamente y siguen haciéndolo para que nosotros comprendamos esta quinta revelación tan maravillosa entregada al planeta. Bueno, entonces vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la Pascua en Jerusalén. Estas maravillosas enseñanzas pues obviamente las tomamos por voluntad de Dios de la quinta revelación. Recordemos que esta quinta revelación ha sido entregada al planeta Tierra, también que es conocido en el cosmos como Urantia. Y aquí estamos recibiendo pues en este documento 142 esta importante enseñanza que nos trae los portadores de la verdad. Te invito entonces para que me regales tu like, me sigas por favor y vamos a aprender juntos. También puedes compartir y tus comentarios y tus preguntas bienvenidas sean, siempre con mucho respeto. Somos hijos e hijas del gran Padre Amor, así que respetémonos mutuamente. Gracias. La Pascua en Jerusalén. Durante el mes de abril, Yeshua y los apóstoles trabajaron en Jerusalén saliendo de la ciudad todas las tardes para pasar la noche en Betania. Y Yeshua mismo pasó 1 o 2 noches por semana en Jerusalén en la casa de Flavio. Este era un judío griego donde concurrían en secreto muchos judíos preeminentes para entrevistarse con él. Allá se acuerdan que aún en la Biblia dice que fue este hombre Nicodemo, que fue el de noche, pues allí fue donde se reunió con el maestro y ya este tema pues vamos a hablar más adelante. Bien, el primer día en Jerusalén, Yeshua visitó a su amigo de años pasados, Anás, ex sumo sacerdote y pariente de Salomé, la esposa de Zebedeo. Y bueno, pues ya en una conferencia anterior les había hablado que no fue bien recibido y que el maestro pues decidió, al ver que no era recibido allí, entonces más bien decidió retirarse. No sin antes decirle unas palabritas a Anás, pero este no le respondió, no le prestó atención porque realmente ya estaba envenenado contra el maestro. Bien, en este punto también vamos a hablar sobre la enseñanza en el templo. La enseñanza en el templo. Continuamos entonces con estas maravillosas revelaciones de parte de los portadores de la verdad, claro, por voluntad del Señor. Vamos a aprender juntos la enseñanza en el templo. Durante todo este mes, Yeshua o uno de los apóstoles enseñaban diariamente en el templo. Cuando las multitudes pascuales eran demasiado numerosas para entrar al templo y escuchar la enseñanza, los apóstoles conducían muchos grupos de enseñanza fuera de los precintos sagrados. Lo esencial del mensaje del maestro: el reino del cielo se acerca. ¿De acuerdo? Bueno, quiero una pequeña intervención aquí, y es que los judíos, ellos creían que cuando se hablaba de que el reino del cielo se acerca, era que en realidad ya iba a aparecer el Mesías, que ellos tanto han esperado, y que iba a tomar el lugar del trono de David, y que ahí ya comenzaba el reino del cielo. Ellos estaban muy equivocados en esto porque habían recibido ciertas profecías erradas de los profetas anteriores,
que aseguraban que iba a venir un hombre poderoso que se iba a sentar en el trono de David y que iba a ser el rey sobre ellos, y que ellos iban a ser, que los iba a levantar como el único pueblo, y que sería el pueblo real sacerdocio, nación santa y todo esto, y que solo ellos y ellos y ellos serían el pueblo. Pero pues realmente esas profecías era por otro lado, porque realmente el maestro actuó muy diferente en cuanto a las profecías que habían dicho los antiguos profetas acerca de Israel. Realmente así no se iba cumpliendo las cosas. El mensaje del maestro era: el reino del cielo se acerca, pero vamos a hablar del verdadero reino del Padre, no del reino que creían los judíos allá en su pueblo. Eso en punto número 1. En punto número 2, mediante la fe en la paternidad de Dios podemos entrar en el reino del cielo y así ser hijos de Dios. Recuerde que en una conferencia anterior se enseñó acerca pues de la paternidad de Dios, ¿ok? Del amor paterno, antes que el amor fraterno, porque eso fue lo que nos enseñó el maestro acerca del amor paternal. Es más grande que el amor fraternal, ¿de acuerdo? Por eso es que el mandamiento que dice el Señor es, primero que todo, amar al Padre con todo tu corazón, tu fuerza y tu mente, ¿de acuerdo? Pero el segundo que dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Por eso el Señor pone en primer lugar amar al Padre. O sea, está hablando de la paternidad, del amor de Dios que supera todo. En punto número 3, el amor es la regla del vivir dentro del reino. Devoción suprema a Dios, al amar al prójimo como a vosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento que nos enseñó el maestro. Y cuarto, la obediencia a la voluntad del Padre, que produce los frutos del Espíritu en la vida personal, y esa es la ley del reino, ¿de acuerdo? El amor. Entonces recordemos siempre que el maestro nos enseña en orden, priorizando siempre al Padre. Recordemos siempre eso. Por eso es que debemos buscar primeramente al Padre, su reino, su amor. Y realmente quinta dimensión es el reino del Padre en cada una de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Ese es el verdadero reino de Dios dentro de nosotros. Allí es donde encontramos toda la verdad, porque el que se aloja en nuestra mente, por supuesto, es el Padre. El maestro nunca enseñó que Él es el que se aloja en la mente ni en el corazón. No, Él nos enseñó y nos enseña, y los portadores también, que el que se aloja en nuestra vida y más exactamente en nuestra mente es el Padre. Es una chispa divina. Él lo hace como una chispa divina, un controlador de pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces es el Padre, recordemos, el gran Padre, el que está alojado en nuestra mente. Entonces las multitudes que venían a celebrar la Pascua escucharon estas enseñanzas de Yeshua, y cientos entre ellos se regocijaron de la buena nueva. Los altos sacerdotes y rectores de los judíos, muchos se preocupaban acerca de Yeshua y sus apóstoles y discutieron qué deberían hacer con ellos. Claro, estaban preocupados porque el maestro les estaba dañando el negocio que ellos tenían allí en el templo, toda esta mercadería que hasta hoy se arrastra, y muchos mercaderes de la fe siguen haciendo negocio con la pobre gente que se deja engañar, que no investiga y que le cree todo a estos falsos predicadores del sistema babilónico. Además de enseñar dentro y fuera del templo, los apóstoles y otros creyentes hacían mucho trabajo personal entre las multitudes pascuales. Estos hombres y mujeres interesados llevaron la nueva del mensaje de Yeshua, escuchada durante la celebración pascual, a los puntos más remotos del Imperio Romano y también al oeste. Fue este el comienzo de la expansión del Evangelio del Reino al mundo exterior. El trabajo de Yeshua ya no se limitaría a Palestina. De hecho, el Señor ya había estado por fuera de Palestina en su ministerio personal. Eso también hay enseñanzas grabadas, ¿de acuerdo? Tomadas de la quinta revelación. Él visitó precisamente a Roma antes de empezar su ministerio público, y otras ciudades de alrededor, ¿de acuerdo?
a Alejandría y otros puntos muy importantes donde él visitó y dejó también sus enseñanzas. O sea que ya el Señor había hecho un trabajo adelantado y ahora pues estaba trabajando acá desde Palestina, pero ya como nos enseñan los reveladores, ya este trabajo del maestro no se limitaba solamente a Palestina, ya comenzaba a extenderse. Bueno, entonces continuamos, vamos a seguir aprendiendo de estos maravillosos mensajes, de estas enseñanzas tan preciosas que no conocíamos, cosas que ahora estamos viendo, escuchando y que nos están llegando a nuestra mente y a nuestro corazón, porque así también quedó, pues se prometió que veríamos cosas grandes y ocultas que no habíamos escuchado. Sigamos aprendiendo, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, quien sea la persona que seas, hombre, mujer, niño, anciano, quien sea, vamos para adelante, no nos detengamos. Está bien que este mensaje maravilloso o estos mensajes que nos están trayendo los portadores por voluntad del Señor, no los quieren escuchar en muchas partes porque pues la gente ha sido tan engañada y ha creído tantas mentiras durante tanto tiempo y les cuesta tanto desaprender esas mentiras que por eso dudan, pero no debemos dudar del mensaje fidedigno que viene del universo. Así que anímate, vamos adelante, comparte esta información, sígueme en este canal, por favor, regálame tu like y tu